Hola amigos, miren nada más que interesante desafío es el número 180. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Fíjense, por aquí tenemos un plano cartesiano en donde tenemos pues por aquí un cuadrado y tenemos una función que está aquí escrita pues en forma de ecuación. Tenemos la ecuación de esta función de aquí que pasa por aquí, esta función lineal. Tenemos que encontrar el área sombreada. Lo primero que vamos a hacer es encontrar estos puntos de aquí, saber cuánto es aquí, fíjense aquí, queremos saber cuánto mide y aquí también tenemos que saber cuánto mide. Para saber pues los catetos del triángulo rectángulo, este de aquí es un triángulo rectángulo. Vamos a borrar esta área sombreada por el momento y al final la recuperaremos. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer para saber este punto de aquí, tenemos que saber cuando x vale 0. Entonces cuando x es igual a 0, vamos a reemplazar este valor aquí en nuestra función. ¿Por qué? Porque fíjense, x va tomando valores positivos para acá hasta llegar hasta aquí. Cuando llegue aquí, x va a ser 0. Y vamos a saber cuánto es en y, cuál es el número en y cuando x es 0. Entonces vamos a reemplazar el 0. Nos queda y igual a menos 5 y en vez de x va 0. Todo esto sobre 3. Y más 10, que fea línea, vamos a escribirla bien. Listo. Entonces fíjense que esto está multiplicado por 0, así que se elimina. Y y va a ser igual a 10. Fantástico, ya tenemos cuánto vale y cuando x es 0. Es decir, aquí hay 10. Todo este lado mide 10 unidades o 10 metros, bueno, puede ser metros o centímetros, ¿no? Y ahora vamos a determinar cuánto vale esta distancia de acá. Para ello, ahora vuelta, vamos a cambiar, vamos a reemplazar en donde tengamos y con 0. Entonces nos queda de la siguiente forma. Cuando y es igual a 0, nos queda aquí 0 igual a menos 5x tercios más 10. Muy bien, vamos a dejar este 10 en el lado izquierdo de la igualdad y nos queda como menos 10 igual a menos 5x tercios. Como queremos que la x sea positiva, vamos a multiplicar todo por menos 1. Nos queda entonces 10 positivo igual a 5x tercios. Muy bien, despejando x, entonces nos queda x igual. Este 3 pasa al otro lado a multiplicar, nos queda 3 por 10 y este 5 pasa o queda dividiéndose. Por aquí podemos simplificar la quinta 1 y la quinta 2. Entonces podemos decir finalmente que x va a ser 6. Muy bien, ya tenemos la distancia desde aquí hasta aquí. Hasta aquí van a ser 6 unidades, es decir, esta distancia son 6. Fantástico. Ya sabiendo los catetos pues, de nuestro triángulo, ahora es más sencillo encontrar el área sombreada del cuadrado. Para ello vamos a darle nombres a este lado del cuadrado. Yo voy a decir que el lado del cuadrado vale t. Si este lado vale t, este también y este también, ¿verdad? Entonces vamos a ver, si esto vale todo desde aquí hasta acá, vale 6, ¿cuánto medirá desde aquí hasta aquí? Pues eso va a ser 6 menos t, porque esto vale t, vamos a poner este 6 un poco más acá. Porque si esto vale t y todo esto vale 6, entonces este pedacito de aquí es 6 menos esta parte de aquí que vale t. Muy bien. Ahora fíjense, esto les había dicho que es un triángulo rectángulo, el triángulo grande, ¿no? Entonces vamos a llamar a esto alfa y a este ángulo de aquí lo vamos a llamar ángulo teta. Ahora, tengo 90 grados y estos dos ángulos nos dan 90 grados más para que entre todos nos den 180. Entonces lo que quiero decir es que el ángulo teta más el ángulo alfa son 90 grados. Y por aquí también tenemos 90 grados, fíjense. Entonces, si aquí tengo 90 grados y tengo alfa, ¿cuánto necesito para llegar a los 180 grados que debe tener todo triángulo? Pues necesito un ángulo teta. Muy bien. Y fíjense que tenemos dos triángulos semejantes. Este triángulo pequeño y el triángulo grande. Son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Este ángulo de aquí es el mismo que tiene el ángulo pequeño, el triángulo pequeño. Y este ángulo de aquí va a ser el mismo que este ángulo de aquí que tiene el triángulo grande.
Por lo tanto, pues podemos hacer una relación. Fíjense, este lado relacionado con este lado del triángulo grande, nos queda entonces 10, 10. Si 10 es a 6, fíjense, este lado de aquí es a este lado de acá. Como este es semejante, entonces este lado de aquí, t, tiene que ser a este lado de acá, a 6 menos t. 6 menos t. Fantástico, y tenemos una ecuación con una sola variable que podemos despejar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues esto de aquí va a quedar multiplicando acá. Nos queda 10 multiplicado por 6 menos t. Y al otro lado nos va a quedar este 6 multiplicado por t, es decir, 6t. Aquí aplicamos propiedad distributiva, nos queda 60. 10 por 6 es 60. Y luego este por este nos queda 10 por menos t menos 10t. Fantástico. Y esto es igual a 6t. Muy bien, entonces tenemos por aquí 60 y por acá tenemos 6t. Y estos 10t que tenemos aquí como negativos quedan en el otro lado como positivos. Nos queda 10t. Muy bien, tenemos 60 por aquí y por acá 16t. 6t más 10t, pues 16t. Despejando t nos queda 60 dividido entre 16. ¿Podemos simplificar? Claro que sí. La mitad de 16 es 8 y la mitad de 60 es 30. La mitad de 8 es 4 y la mitad de 30 es 15. Y ya no podemos simplificar más. Por lo tanto, t va a ser igual a 15 sobre 4. Impresionante, hemos encontrado ya el valor del lado del cuadrado. Vamos a escribirlo un poco más pegado. Por aquí. Fíjense, este lado del cuadrado mide 15 cuartos. 15 cuartos pues pueden ser cualquier unidades, no pueden ser metros, centímetros. Son 15 cuartos. Ahora, como nos pide encontrar el área es t por t, es decir, lado por lado, ¿no? Nos da t cuadrado. Por aquí vamos a poner entonces que el área del cuadrado, sí, va a ser igual a t cuadrado. Es decir, que tenemos que elevar al cuadrado esto de aquí. 15 sobre 4, todo elevado al cuadrado. Muy bien. Y pues ya vamos a tener la solución. Tenemos por aquí que 15 al cuadrado es 225 y 4 al cuadrado es 16. Y estos pues son unidades al cuadrado porque estamos hablando de área. Impresionante, hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio. Este cuadrado tiene un área de 225 16avos unidades cuadradas. Fantástico. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.